Nadie lo notó cuando entró al restaurante. Era solo un hombre más con la camisa arrugada, el rostro cansado y una mochila gastada al hombro. Se llamaba Daniel, y aunque esa información no importaba para quienes lo miraban con desdén, era todo lo que tenía, su nombre, y una historia que apenas comenzaba a cambiar. Aquel día, Daniel no buscaba lujo ni atención. Solo deseaba sentarse, respirar y comer algo caliente. Llevaba semanas sin trabajo, y cada moneda en su bolsillo había sido contada y reclutada como si de soldado se tratara. Entró con pasos tímidos al pequeño restaurante del centro, guiado más por el olor a sopa casera que por la esperanza. El lugar no era elegante, pero sí acogedor. Mesas de madera pulida, luz cálida colgando del techo, y un murmullo constante de conversaciones felices. Daniel escogió una mesa cerca de la ventana. No por la vista, sino porque le gustaba la sensación de estar a medio camino entre adentro y afuera. Tal vez porque él mismo se sentía así, a medio camino entre pertenecer y no hacerlo. Un mesero se le acercó. Joven, delgado, con el ceño ligeramente fruncido al mirar su aspecto. Daniel pidió el menú más barato, sopa del día y pan. El camarero no dijo nada, solo asintió con un gesto breve antes de alejarse. No había amabilidad en sus ojos, solo juicio. Mientras esperaba, Daniel observó a los demás comensales. Parejas brindando, madres cortando la comida de sus hijos, amigos riendo como si el mundo no pesara nada. Él los miraba con una mezcla de nostalgia y resignación. Había estado allí también, alguna vez. Había tenido trabajo, amigos, proyectos. Todo parecía tan lejano ahora. El plato llegó sin ceremonia. El camarero lo dejó con un golpe sordo sobre la mesa y se marchó sin una palabra. Daniel no se quejó. Comió despacio, disfrutando cada bocado como si fuera un festín. Era, probablemente, su única comida decente del día. Cuando terminó, se quedó unos minutos mirando por la ventana, dejando que el tibio sol de la tarde le tocara la cara. Y entonces, ocurrió. Un hombre corpulento, con traje oscuro y una mirada de piedra, se acercó a su mesa. Era el dueño del restaurante. ¿Va a pedir algo más?, preguntó sin cortesía. Daniel negó con la cabeza y respondió con sinceridad que no podía gastar más. Agradeció el servicio, dispuesto a marcharse pronto. Pero el dueño no esperó. Entonces, por favor, retírese. Esta mesa es para clientes, no para ocupar espacio. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Daniel no supo qué decir. El silencio en el salón fue repentino y pesado. Algunas miradas se clavaron en él, otras fingieron no verlo. Se levantó con lentitud, recogió su mochila y murmuró un gracias casi inaudible antes de salir. Nadie dijo nada. Nadie lo detuvo. En la acera, el aire era más frío de lo que recordaba. Daniel se sentó en el borde de la banqueta, justo frente al restaurante, sin saber a dónde ir. No sentía vergüenza. Sentía vacío. Esa clase de vacío que solo entienden los que han sido echados, no por falta de dinero, sino por sobrar en el lugar equivocado. Minutos después, una mujer mayor se acercó. Tenía el cabello gris recogido en un moño desordenado, y vestía con prendas modestas pero limpias. Llevaba una bolsa de tela entre los brazos. Te vi ahí dentro, dijo con voz suave. No te preocupes, hijo. La gente a veces olvida que cualquiera puede caer. Sin esperar respuesta, sacó de su bolsa un pan dulce envuelto en servilleta y se lo ofreció. Daniel lo aceptó con gratitud, aunque su orgullo intentó resistirse. No dijo mucho, pero la mujer se sentó a su lado como si lo conociera de toda la vida. Me llamo Teresa, añadió. Cocino para unas casas de familia. A veces sobra comida. Si alguna vez necesitas algo. Sacó un papel doblado de su bolsillo y escribió un número. Lo puso en la mano de Daniel y la apretó con fuerza. A veces la vida da la vuelta cuando menos lo esperas. Él la miró, sin saber qué decir. Solo asintió. Esa noche, Daniel regresó a su pequeño apartamento con una extraña sensación en el pecho. Tal vez no tenía dinero. Tal vez no tenía empleo.
Pero tenía algo que no sentía desde hacía tiempo, dignidad y la semilla de una nueva historia. A la mañana siguiente, Daniel despertó con el papel aún entre los dedos. No sabía si era por miedo o por orgullo, pero no se atrevía a llamar a Teresa. Tal vez pensaba que era demasiado pronto, o que no quería parecer un aprovechado. Pero el hambre no entiende de formalidades. Pasaron 2 días más. La despensa quedó vacía. Su estómago rugía en medio del silencio. Finalmente, marcó el número. «¿Hola?», respondió la voz cálida de Teresa. Daniel dudó unos segundos. «Soy yo, el del restaurante». Hubo una breve pausa al otro lado. «Te esperaba. ¿Puedes venir esta tarde? Tengo comida que sobró de un evento. Nada lujoso, pero suficiente». Daniel agradeció con una voz entrecortada. Se sintió aliviado, pero también avergonzado. Nunca pensó que estaría en esa situación. Y sin embargo, ahí estaba. Se presentó en la dirección que ella le indicó, una casa modesta en un barrio antiguo, con un jardín lleno de macetas recicladas. Teresa abrió la puerta con una sonrisa. «Pasa, no muerdo», le dijo, bromeando. Adentro, el olor a comida casera lo envolvió como un abrazo. En la cocina había varias bandejas con arroz, guisado de pollo y ensalada. Teresa le preparó un plato y se sentaron a la mesa como si fueran familia. «Cocino para 5 casas», explicó ella mientras servía. «Me pagan poco, pero me gusta. Y siempre sobra algo. Prefiero compartirlo que tirarlo». Daniel comió sin decir una palabra. No por descortesía, sino por emoción. Era la primera comida que no tenía que mendigar ni justificar. Cuando terminó, ofreció lavar los platos. Teresa lo dejó, observándolo desde la puerta. «Tienes manos de alguien que sabe trabajar», comentó. «¿A qué te dedicabas?». Daniel le contó su historia. Había sido auxiliar administrativo en una empresa de logística. Un recorte de personal lo dejó fuera. Desde entonces, había buscado empleo sin suerte. Tenía experiencia, pero no títulos. Y en un mundo de papeles, eso pesaba. «No es justo», dijo ella con serenidad. «Pero la vida rara vez lo es. Por eso hay que ayudar cuando uno puede». Esa tarde, Teresa le ofreció algo más que comida, le propuso que la ayudara en sus entregas de comida. Ella cocinaba, pero el trayecto hasta las casas la cansaba. Daniel aceptó sin dudar. No era mucho dinero, pero sí una oportunidad. Una puerta abierta. Así comenzaron las semanas más inesperadas de su vida. Todas las mañanas, Daniel pasaba por la casa de Teresa, ayudaba a empacar las porciones y luego salía en bicicleta, prestada por un vecino, a repartirlas. Tocaba puertas, saludaba con respeto, entregaba con cuidado. Al principio lo hacían por necesidad, pero pronto, algo más empezó a florecer: propósito. Daniel no solo repartía comida. Escuchaba. Observaba. Veía a las personas que, como él, también enfrentaban sus propias batallas. Madres solteras, ancianos solos, niños con hambre de cariño. Y en cada casa, una historia distinta, una mirada distinta, pero el mismo anhelo: que alguien los viera. En una de esas entregas conoció a Mateo, un niño de 10 años que vivía con su abuela. Siempre que Daniel llegaba, él lo esperaba en la puerta con una sonrisa y 1000 preguntas. «¿Tú antes eras chef?», le preguntó un día. Daniel rió. «No, pero ahora soy ayudante de una gran cocinera». Mateo se convirtió en su sombra cada vez que pasaba por la colonia. Le contaba sus sueños de ser inventor, le mostraba sus dibujos, le hacía prometer que un día lo llevaría al centro a ver los edificios altos. «Nunca he salido de aquí», le confesó el niño una tarde. «Mi abuela dice que la ciudad es peligrosa». Daniel lo escuchaba con paciencia, sintiendo un reflejo de su propia infancia en esas palabras. Sabía lo que era tener sueños que chocaban con la realidad. Una noche, mientras cenaban juntos, Teresa lo miró con seriedad. «Has cambiado, Daniel». Él bajó la mirada. «¿Para bien?». «Para fuerte», respondió ella.
Antes llegabas cabizbajo, ahora caminas como si supieras a dónde vas. Él no respondió, pero lo supo, tenía razón. Lo que Daniel ignoraba era que todo aquello era apenas el principio. Porque entre esas calles, en medio de entregas y conversaciones, alguien más lo estaba observando. Y esa mirada silenciosa, oculta entre persianas y cortinas, estaba a punto de abrirle una puerta que él jamás habría imaginado. El cambio en Daniel era evidente, aunque él mismo no lo notara del todo. Había pasado de ser un hombre derrotado, arrastrando su mochila como una carga de fracasos, a alguien que se levantaba temprano con un propósito claro. La bicicleta prestada se volvió su compañera inseparable. Ya no solo repartía comida, también repartía sonrisas, palabras de aliento, tiempo. Una mañana cualquiera, mientras amarraba las bolsas con los almuerzos en el canasto de la bicicleta, una mujer se acercó con paso firme. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido en una trenza y una carpeta bajo el brazo. Su nombre era Victoria. ¿Tú eres el que hace las entregas para Teresa?, preguntó, mirándolo con atención. Daniel asintió, algo desconcertado. He visto cómo tratas a la gente. Cómo saludas, cómo preguntas por sus hijos, cómo ayudas a los mayores a bajar las escaleras. Eso no se enseña en ningún lado. Él se encogió de hombros, incómodo con los elogios. Solo intento hacer bien las cosas. Victoria sonrió con un gesto casi imperceptible. Trabajo para una organización comunitaria. Estamos lanzando un proyecto de comedores sociales en varios barrios. Necesitamos personas que conozcan la zona y sepan tratar con la comunidad. No prometo un gran sueldo, pero es estable. ¿Te interesaría una entrevista? Daniel tardó unos segundos en responder. Se sentía como si el suelo hubiera cambiado bajo sus pies. Asintió, casi sin creerlo. Sí, sí, claro. Victoria le entregó una tarjeta con una dirección y una hora. Era para el día siguiente. Él la miró como si fuera una llave mágica. Le dio las gracias, y ella se despidió con un gesto breve antes de alejarse. Esa noche, Daniel apenas durmió. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, que la posibilidad de una oportunidad real le parecía un sueño. Al día siguiente, se puso su mejor ropa, aunque algo desgastada, se peinó con esmero y llegó a la dirección indicada con media hora de anticipación. El lugar era modesto, una pequeña oficina con afiches en las paredes y cajas con víveres apiladas en las esquinas. Victoria lo recibió con un apretón de manos firme y lo condujo a una sala donde otras dos personas esperaban. La entrevista fue sencilla. Le preguntaron por su experiencia, su relación con la comunidad, y qué lo motivaba a seguir ayudando, incluso sin recibir mucho a cambio. Daniel respondió con honestidad. No se preparó con frases elegantes ni discursos vacíos. Solo habló desde el corazón. Habló de Teresa, de Mateo, de cómo había aprendido a ver la dignidad en cada rostro cansado. Habló de lo que significaba sentirse útil. Al final, los entrevistadores intercambiaron miradas. Victoria le tendió la mano. Bienvenido al equipo, Daniel. Empezamos el lunes. Salió de la oficina con el corazón latiendo como un tambor. Caminó sin rumbo fijo, sin mirar el reloj, como si temiera que el tiempo pudiera despertarlo. Pero no era un sueño. Era real. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había dicho te necesitamos. Cuando se lo contó a Teresa, ella solo sonrió y le sirvió un café. Te lo dije, murmuró. A veces la vida da la vuelta cuando menos lo esperas. El lunes siguiente, Daniel comenzó su nuevo trabajo. Le asignaron la coordinación de uno de los comedores en la zona donde ya conocía a la mayoría de las familias. Él organizaba las entregas, ayudaba en la cocina, recibía a las personas con una palabra amable. No era solo un empleo, era una misión. En poco tiempo, se convirtió en un pilar para el proyecto. Su compromiso era evidente, y su capacidad para conectar con la gente, aún más. Pero no todo fue fácil. Había días en que las provisiones escaseaban, en que los ánimos se quebraban, en que las injusticias dolían más que el cansancio. En esos días, Daniel recordaba la voz de Teresa y su propia caída.
Recordaba que todo lo que hacía, lo hacía también por quienes aún estaban en el suelo, esperando una mano que no los juzgara. Una tarde, mientras organizaba la fila para la comida, una figura familiar apareció al final del grupo. Era el dueño del restaurante. El mismo que lo había echado semanas atrás. Llevaba ropa sencilla, la mirada baja, y en sus manos sostenía una caja de plástico vacía. Daniel lo reconoció de inmediato. No sintió odio, ni ganas de vengarse. Solo sorpresa. El hombre se acercó en silencio, sin levantar la vista. «Buenas tardes», murmuró. «Me dijeron que aquí ayudan con comida caliente». Daniel lo miró por un largo segundo. «Así es. Pase por aquí. Todos son bienvenidos». El hombre alzó la mirada. Lo reconoció. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Daniel tampoco. Solo tomó su caja y la llenó con arroz, guiso, y un poco de pan. «Que tenga buena tarde», dijo, entregándosela con una sonrisa leve. El hombre asintió, agradeció en voz baja, y se fue. En ese momento, Daniel entendió algo profundo: la vida siempre devuelve. A veces con crueldad, a veces con justicia, y a veces, con compasión. Después de aquel encuentro, algo cambió dentro de Daniel. No fue rabia ni rencor, sino una certeza tranquila. La vida era un ciclo, y todos, tarde o temprano, pasaban por momentos de necesidad. Ver al dueño del restaurante en esa fila, con la cabeza baja, fue como ver reflejada una versión anterior de sí mismo. Le recordó que nadie está exento de caer, y que lo importante no es la caída, sino la mano que te ayuda a levantarte. Teresa, al enterarse del suceso, no se mostró sorprendida. «Ese hombre necesitaba más esa lección que tú la disculpa», dijo mientras revolvía una olla con guisado. «Hay quienes solo aprenden cuando el suelo les habla más fuerte que el orgullo». Daniel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Con el paso de los meses, el comedor comunitario floreció. Lo que empezó como un modesto centro de atención, se convirtió en un verdadero refugio para decenas de familias. Las personas ya no solo llegaban por comida, llegaban por compañía, por consejo, por sentirse parte de algo. Daniel era el rostro que los recibía, el que sabía los nombres de los niños, los gustos de los ancianos, las alergias, las historias. Cada semana, surgían nuevas iniciativas. Talleres de lectura, clases de cocina, espacios para ayudar a los jóvenes a redactar currículums. Daniel se involucraba en todo. No por obligación, sino por convicción. Era como si todo su dolor anterior hubiera encontrado propósito. Su experiencia se transformó en motor. Su vacío, en empatía. Un día, Victoria lo llamó a su oficina. «Tenemos una propuesta para ti», dijo, mostrándole una carpeta. «Queremos que coordines los comedores de toda la zona sur. Serías el responsable de supervisar varios centros, capacitar nuevos voluntarios y liderar campañas de recolección de alimentos». Daniel la miró, desconcertado. «¿Yo?» «Sí, tú. Has demostrado más liderazgo en estos meses que personas con años de experiencia. Tu historia inspira. Y eso vale más que 1000 títulos». Él aceptó, no sin nervios, pero con una determinación firme. El primer día en su nuevo cargo recorrió cada centro, saludando a las personas, tomando notas, escuchando necesidades. Sabía lo que era estar al otro lado del mostrador, y eso lo convertía en alguien distinto. En uno de los centros, volvió a encontrarse con Mateo, el niño curioso de la colonia. Esta vez estaba acompañado por su abuela, y ambos participaban en un taller de manualidades. Mateo corrió hacia él con una sonrisa amplia. «Daniel. Mira lo que hice». Le mostró una figura de cartón y pintura, un pequeño comedor con gente sentada alrededor. Había un muñeco con una bicicleta dibujada en el pecho. «Eres tú», dijo orgulloso. «Eres el que ayuda a todos». Daniel sintió un nudo en la garganta. Se agachó para quedar a su altura y le dio un abrazo. «Gracias, campeón. Eres un gran artista». «¿Tú crees que un día yo también pueda ayudar a los demás?», preguntó Mateo.
Estoy seguro de que ya lo haces. La abuela del niño se acercó y tomó la mano de Daniel. No sé cómo agradecerte lo que haces. No solo por nosotros, por todos. Desde que llegaste, este lugar cambió. Él solo sonrió y asintió con humildad. Esa noche, Daniel regresó a casa con el dibujo de Mateo doblado con cuidado en su bolsillo. Lo pegó en la pared junto al espejo. Cada mañana, al salir, lo miraba como recordatorio de su propósito. Pero el destino aún no había terminado con él. Un periódico local, enterado de su historia a través de Victoria, lo contactó para hacerle una entrevista. Querían contar la historia del hombre que pasó de ser echado de un restaurante a convertirse en líder comunitario. Daniel dudó al principio. No le gustaba exponerse, pero aceptó con una condición, que hablaran también de Teresa. Ella fue el comienzo de todo. Sin su pan, sin su número en un papel, yo no estaría aquí, insistió. La entrevista salió publicada con el título, Del desprecio a la esperanza, la historia de Daniel. En el reportaje, contaban su caída, su lucha, su resurgir. Hablaban de los comedores, de los niños, de las familias, y del día en que le tendieron la mano cuando más lo necesitaba. El artículo se viralizó en redes sociales. Decenas de personas se ofrecieron como voluntarias. Empresas comenzaron a donar alimentos y utensilios. Incluso, una fundación extranjera contactó a Victoria para colaborar con recursos. Todo se multiplicó. Y entonces, una carta llegó al centro comunitario, con el membrete de un canal de televisión. Querían hacer un documental. Un equipo viajaría a grabar su historia, con entrevistas, recorridos y testimonios. Daniel, otra vez, pidió que no lo enfocaran solo a él. Quiero que vean a todos. A Teresa, a los voluntarios, a los que vienen cada día. Esto no es mío. Es de todos. La producción comenzó semanas después. Durante las grabaciones, Daniel revivió cada paso, su despido, su desesperación, la expulsión del restaurante, la tarde que conoció a Teresa, su primera entrega de comida. Lo dijo todo con voz firme, sin esconder nada. Y en cada palabra, dejaba claro un mensaje: nadie está solo si alguien decide tender la mano. Lo que comenzó como una historia de rechazo, se estaba convirtiendo en una cadena de generosidad. Y Daniel, sin buscarlo, se estaba volviendo símbolo de una verdad poderosa: la dignidad no depende del bolsillo, sino del corazón. El documental fue transmitido en horario estelar un domingo por la noche. Millones de personas vieron la historia de Daniel, su caída, su renacer, y el impacto silencioso pero profundo que había provocado en una comunidad olvidada por muchos. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Gente de todo el país escribía para agradecerle, para compartir historias similares, para decir que él les había devuelto la fe. Pero Daniel no se dejó marear por la atención. Al día siguiente volvió a la rutina con la misma puntualidad y humildad de siempre. Despertó temprano, fue al centro comunitario, cargó cajas, saludó a los vecinos y limpió las mesas con sus propias manos. No buscaba fama, buscaba sentido. Aún así, no podía evitar notar cómo las cosas comenzaban a cambiar a su alrededor. El comedor principal recibió una donación anónima que permitió renovar las instalaciones. Se ampliaron los espacios, se instalaron ventiladores, se compraron nuevos utensilios. También llegaron más voluntarios. Gente joven, estudiantes, jubilados, todos con ganas de aportar. Una mañana, mientras organizaban una nueva bodega de alimentos, Teresa se le acercó con una mirada distinta, como si supiera algo que él aún no sabía. Hoy vendrá alguien a verte, dijo con tono enigmático. Daniel levantó una ceja. ¿Quién? Alguien que también vio el documental. Pero no es periodista ni voluntario. Es alguien del pasado. Antes de que pudiera preguntar más, un coche se estacionó frente al comedor. Bajó un hombre de traje sobrio, gafas oscuras, y un maletín. Daniel lo reconoció de inmediato. Era Esteban, su exjefe. El mismo que firmó su carta de despido sin mirarlo a los ojos. El mismo que nunca le dio una explicación. Esteban se acercó con paso lento.
Daniel se limpió las manos en el delantal y lo recibió en la entrada. Hubo un silencio tenso entre ambos. Vengo en son de paz, dijo Esteban, mirando alrededor. Vi el documental. Me costó reconocer al Daniel que trabajó con nosotros. No porque seas otro, sino porque ahora eres más tú que nunca. Daniel lo observó con atención, sin saber si responder con cortesía o con frialdad. ¿Y por qué estás aquí? Porque, he venido a pedirte disculpas. Esas palabras sorprendieron a Daniel. No por el contenido, sino por el rostro de quien las decía. Esteban no era conocido por su humildad. Siempre fue rígido, distante, incapaz de admitir errores. No te despedimos por incompetencia. Fue una decisión financiera, pero también personal. Cometí un error al dejar que los prejuicios guiaran mi juicio. Creí que eras prescindible. Pero estaba equivocado. Daniel asintió, sin prisa. Lo estaba. Esteban bajó la mirada, luego sacó unos papeles del maletín. Estoy abriendo una nueva empresa, enfocada en logística social y distribución de recursos para organizaciones sin fines de lucro. Vi lo que lograste aquí. Y si aceptas, me gustaría que fueras parte del proyecto. No como empleado. Como socio. Daniel lo miró fijamente. No por desconfianza, sino por la sorpresa de escuchar aquellas palabras de alguien que una vez lo había considerado desechable. Guardó silencio unos segundos. No busco volver a oficinas con trajes y horarios, respondió al fin. Pero si de verdad es un proyecto con sentido, podríamos hablar. Esteban asintió. No hubo presión. Solo una propuesta sobre la mesa. Cuando se fue, Teresa se acercó desde la cocina, donde había estado observando todo por la ventana. El mundo da vueltas, ¿eh? Daniel respiró hondo. Lo sentía también. No como un ciclo que se cerraba, sino como uno que apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, Daniel y Esteban se reunieron varias veces. Daniel puso condiciones claras, transparencia, compromiso real con la comunidad, participación activa de líderes sociales. No quería que el proyecto fuera solo una fachada corporativa. Finalmente, acordaron formar una red de distribución solidaria que conectara a pequeños productores del interior con comedores y centros comunitarios en zonas vulnerables. Daniel sería el enlace directo con las comunidades. Esteban se encargaría de la logística y los convenios. El primer piloto del proyecto fue un éxito. Se logró abastecer a más de 10 comedores con productos frescos y a bajo costo. Los productores, a su vez, recibieron un pago justo y las familias comieron mejor. Era una red circular, humana y sobre todo, digna. Los medios comenzaron a hablar de ello. No como una historia de caridad, sino de transformación social. Daniel empezó a ser invitado a foros, universidades, conferencias. Siempre repetía lo mismo. No soy un héroe. Solo soy alguien a quien le dieron una segunda oportunidad y no la desperdició. Pero lo que más conmovía a todos era cómo terminaba cada charla. Y todo comenzó el día que me echaron de un restaurante. La gente no lo creía al principio. Pero era cierto. Aquel momento, que parecía el punto más bajo de su vida, fue en realidad el cruce hacia un camino nuevo. A veces, el rechazo es solo una forma dolorosa que tiene la vida de empujarte hacia donde realmente debes estar. Con cada nuevo paso que daba, Daniel se sentía más lejos del hombre que, meses atrás, se sentó en una acera tras ser humillado por no poder pagar un café. Sin embargo, no olvidaba. No porque guardara resentimiento, sino porque entendía que recordar su origen era la mejor manera de no desviarse del camino. El proyecto con Esteban creció con rapidez. Se firmaron acuerdos con cooperativas rurales, se crearon rutas eficientes de distribución y se contrató personal local para el traslado y manejo de alimentos. Daniel insistió desde el primer día en una regla clave: ningún trabajador debía sentirse menos, y todos debían ser tratados con respeto, sin importar el cargo. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante la inauguración oficial del segundo centro logístico. Daniel fue invitado como orador principal.
Frente a un público de empresarios, funcionarios y líderes comunitarios, se paró con la misma serenidad que lo acompañaba desde que decidió entregarse al servicio de los demás. Si están aquí, dijo, es porque creen en una forma diferente de construir futuro. No desde el poder, sino desde el encuentro. Este proyecto no surgió en una oficina con aire acondicionado. Nació en una acera, frente a un restaurante que me cerró la puerta. Y hoy, esas puertas ya no importan, porque hemos aprendido a abrir otras, mucho más grandes. Las palabras resonaron con fuerza. Muchos aplaudieron, otros lo miraban con una mezcla de admiración y humildad. Entre ellos, un joven empresario llamado Julián, que más tarde se acercó con una propuesta inesperada: crear una plataforma digital para gestionar donaciones y voluntariados en tiempo real. Hay mucha gente queriendo ayudar, dijo Julián, pero no saben cómo. Si tuviéramos una aplicación, podríamos conectar necesidades con recursos al instante. Tú podrías liderarla. Tienes la experiencia, la credibilidad y la historia que inspira. Daniel no era experto en tecnología, pero comprendía el potencial de la idea. Aceptó colaborar con una condición: que la plataforma no se convirtiera en un escaparate de beneficencia, sino en una herramienta real de transformación. Así nació Red Humana, una aplicación sencilla pero efectiva que permitía a las personas donar alimentos, tiempo o habilidades a los distintos comedores y centros aliados. En cuestión de semanas, miles de usuarios se registraron. Jóvenes que ofrecían clases gratuitas, panaderos que donaban el pan del día anterior, psicólogos que brindaban consultas virtuales. La red se expandía, tejida por gestos pequeños pero poderosos. Mientras tanto, Teresa seguía siendo el centro de todo. A pesar de su edad, no dejaba de cocinar, de escuchar, de cuidar a los suyos. Daniel la visitaba cada tarde, aunque ya no trabajaran juntos directamente. Ella era su ancla, su brújula emocional. Y él sabía que sin ella, nada habría sido posible. ¿Alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí?, le preguntó una noche mientras tomaban té. Nunca lo imaginé, respondió Daniel. Y tampoco lo busqué. Solo seguí el camino que tú me mostraste. Teresa lo miró con ternura, pero con una seriedad inusual. Te mostré una puerta. Pero tú decidiste cruzarla. No me des crédito por tu coraje. Poco después, llegó una noticia que estremeció a todos: Teresa enfermó. Un diagnóstico complicado, de esos que no se anuncian con ruido pero que se sienten como un relámpago en medio del alma. Los médicos fueron claros: necesitaba cuidados constantes y un tratamiento costoso. La comunidad entera se movilizó. Desde la plataforma Red Humana, miles de personas donaron para cubrir los gastos. Médicos voluntarios ofrecieron su apoyo. ¿Y Daniel? Daniel no se separó de ella. Canceló eventos, pospuso reuniones y se convirtió en su sombra. Día y noche, leía para ella, cocinaba lo poco que podía, le narraba las historias que escuchaba en los comedores, le contaba los avances del proyecto. Todo con la esperanza de que su voz fuera un bálsamo. Una tarde, mientras ella descansaba, Daniel tomó su mano con suavidad. Todo lo que soy hoy, Teresa, es gracias a ti. Ella abrió los ojos lentamente y susurró: entonces, vive como si yo siguiera empujándote desde atrás. Porque siempre lo haré. Esa fue la última conversación lúcida que tuvieron. Semanas después, Teresa falleció en paz, rodeada de personas que la amaban, de vecinos, voluntarios y amigos. Su funeral fue sencillo, como ella hubiera querido, pero con una asistencia masiva. Gente de distintos barrios, de distintas edades, todos con una historia que contar sobre lo que ella había hecho por ellos. Flores, canciones, y sobre todo, gratitud. Daniel no lloró durante el servicio. Se mantuvo firme, con el rostro sereno, recibiendo abrazos, escuchando palabras, agradeciendo. Pero esa noche, al llegar a su apartamento, se permitió llorar como no lo había hecho en años. No era solo la pérdida de una amiga. Era la pérdida de su faro. Al día siguiente, sin embargo, volvió al comedor. No como un homenaje, sino como un compromiso.
Decidió renombrar el centro principal con su nombre, Comedor Comunitario Teresa. Y en la entrada colocó una placa que decía: aquí comenzó todo. Gracias por creer cuando nadie más lo hacía. La vida seguía. Y aunque el vacío era profundo, también lo era el legado. Teresa ya no estaba, pero vivía en cada sonrisa que cruzaba esa puerta, en cada plato servido con amor, en cada historia que encontraba un nuevo comienzo. Tras la partida de Teresa, Daniel sintió que algo dentro de él se había quebrado y, al mismo tiempo, reforzado. El dolor se convirtió en combustible. Ya no trabajaba solo por ayudar, sino también por honrar la memoria de quien le dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Todo lo que hacía ahora tenía su nombre. Cada decisión, cada paso, era un homenaje silencioso. El comedor comunitario Teresa se transformó en un símbolo. Pronto comenzaron a llegar delegaciones de otras ciudades, de otras organizaciones, queriendo aprender cómo replicar el modelo. Algunos venían por curiosidad, otros por verdadera intención de ayudar, y unos pocos, por interés político. Daniel los recibía a todos con la misma cortesía, pero con una vigilancia atenta. No permitiría que la dignidad de su comunidad fuera usada como plataforma de ningún ego. Fue entonces cuando surgió una nueva propuesta: expandir el modelo de comedores y redes solidarias a nivel nacional. El gobierno, presionado por la repercusión mediática del proyecto y alentado por los resultados visibles, quería lanzar una campaña oficial que uniera esfuerzos públicos y comunitarios. Propusieron a Daniel como asesor principal del programa piloto. Él aceptó con una condición clara: no quiero convertirme en una figura decorativa. O trabajamos con la gente de verdad, o no cuenten conmigo. La condición fue aceptada. Se organizó un comité con líderes sociales, nutricionistas, especialistas en desarrollo local y voluntarios con experiencia real en terreno. Daniel insistió en algo clave: los nuevos centros no debían ser solo lugares para alimentar estómagos, sino también espacios para alimentar esperanzas. Había que incluir educación, salud emocional, formación laboral. Mientras esto avanzaba, la plataforma Red Humana cruzó fronteras. Organizaciones de países vecinos comenzaron a implementarla, adaptándola a sus propias realidades. Daniel viajaba de vez en cuando, no como experto, sino como puente. Compartía lo que había aprendido desde el suelo, no desde la teoría. Siempre repetía lo mismo: no vengo a enseñarles nada. Vengo a compartir lo que otros me enseñaron a mí, cuando no tenía nada. En medio de este crecimiento imparable, llegó un día inesperado. Un sobre, sin remitente, fue dejado en el mostrador del comedor Teresa. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era temblorosa pero firme. Era del antiguo dueño del restaurante, aquel que lo había echado meses atrás. La carta decía: he pensado mucho en lo que hice. No supe ver el dolor en tus ojos. No supe reconocer que detrás de esa camisa arrugada había un ser humano digno. Lo que hiciste después de ese día me dio una lección que ni mi familia, ni los negocios, ni la vida me habían dado nunca. Gracias por no devolverme el desprecio. Gracias por responder con dignidad. Hoy, después de cerrar mi restaurante por bancarrota, trabajo como voluntario en un comedor de otra ciudad. Lo aprendí de ti. Daniel leyó la carta en silencio. Luego la dobló cuidadosamente y la colocó en el pequeño altar que habían hecho para Teresa, junto a una vela encendida. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Esa noche, Daniel caminó hasta la colina que había detrás del barrio, donde las luces de la ciudad se veían como un manto brillante. Se sentó en una piedra y cerró los ojos. Recordó cada paso: el restaurante, la acera, el pan de Teresa, la bicicleta, Mateo, el primer plato que sirvió con sus manos, la mirada de Victoria, la propuesta de Esteban, el último susurro de Teresa. Todo estaba allí, dentro de él. Era una línea invisible que unía cada momento, cada persona, cada herida y cada gesto de amor. Cuando abrió los ojos, no estaba solo. Mateo lo había seguido sin hacer ruido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Daniel con una sonrisa. Quería ver por qué siempre vienes a este lugar. Ahora entiendo,
se ve toda la ciudad, dijo el niño, sentándose a su lado. Sí. Desde aquí todo parece más pequeño. Hasta los problemas. Mateo lo miró con ojos brillantes. Cuando sea grande quiero hacer lo que tú haces. Daniel le revolvió el cabello. No tienes que esperar a ser grande, Mateo. Ya lo estás haciendo. Cada vez que ayudas a tu abuela, cada vez que compartes tus dibujos con los otros niños, eso también cambia el mundo. El niño sonrió. ¿Tú crees que Teresa nos ve desde allá arriba? Daniel miró el cielo. Una estrella brillaba con intensidad inusual. Estoy seguro de que sí. Y debe estar diciendo, por fin entendieron que nadie se salva solo. Ambos rieron. La noche era serena. El aire, limpio. La ciudad seguía abajo, girando sin descanso. Pero allí, en lo alto de la colina, un hombre y un niño compartían un instante perfecto de silencio y sentido. No necesitaban más. Daniel sabía que el camino seguiría. Con nuevos retos, con nuevas caídas, con nuevas Teresa que aparecerían cuando menos lo esperara. Pero también sabía que ya no temía al fracaso. Porque había aprendido que, incluso desde lo más hondo, se podía levantar, y que a veces, todo lo que se necesita es un pan dulce, una voz amable, y alguien que te vea como lo que realmente eres, un ser humano. Pasaron los meses. El Programa Nacional de Comedores Solidarios se consolidó como una de las iniciativas más transformadoras del país. No era perfecto, claro, pero tenía algo que muchos otros proyectos carecían, alma. Y esa alma tenía nombre y apellido, aunque Daniel insistía en que el mérito era colectivo. En cada ciudad, en cada pueblo, surgían historias similares a la suya. Gente común haciendo cosas extraordinarias, no porque tuvieran mucho, sino porque decidieron dar lo poco que tenían. Una mañana, Daniel fue invitado a una conferencia internacional sobre innovación social. El evento se llevaría a cabo en Bruselas y reunía a líderes de todo el mundo. La invitación lo tomó por sorpresa. Dudó en aceptarla. Le costaba pensar en sí mismo como un líder global. Sin embargo, tras consultarlo con su equipo, aceptó con una sola condición, que Mateo lo acompañara. ¿Estás seguro?, preguntó Victoria, ahora directora operativa de Red Humana. Es un evento formal, con empresarios, políticos, traductores. Mateo necesita ver que el mundo es más grande que su barrio. Y además, es parte de esta historia tanto como yo, respondió Daniel. Así, unas semanas después, ambos subieron por primera vez a un avión. Mateo no podía contener la emoción. Pegado a la ventanilla, hacía preguntas sin parar, tomaba fotos con una cámara desechable que le regalaron en el aeropuerto y apuntaba todo en una pequeña libreta que Victoria le había dado antes de partir. El evento en Bruselas fue imponente. Luces, pantallas gigantes, escenarios rotativos. Daniel, con su camisa de siempre y una chaqueta prestada, subió al estrado frente a miles de personas. Detrás de él, una gran pantalla proyectaba imágenes del comedor Teresa, de las rutas de distribución, de los rostros sonrientes de niños y adultos recibiendo comida caliente. No vengo a hablarles de caridad, dijo. Vengo a hablarles de dignidad. Porque cuando uno ha tenido hambre de verdad, entiende que lo que duele no es solo el estómago, es el alma. Y esa herida no se cura solo con comida. Se cura con respeto, con presencia, con comunidad. El público lo escuchaba en silencio absoluto. Al finalizar, se pusieron de pie. Fue una ovación larga, profunda, como si todos comprendieran que no estaban aplaudiendo un discurso, sino una verdad vivida. Tras la conferencia, varios medios internacionales pidieron entrevistas. Daniel rechazó la mayoría. Aceptó solo una, de un pequeño canal comunitario de Bélgica, que llevaba años cubriendo historias de integración y resiliencia. Cuando el periodista le preguntó cómo se sentía siendo considerado un referente global, Daniel respondió con una sonrisa cansada. Si eso significa que más personas se animen a mirar a los demás con compasión, entonces vale la pena. Pero los verdaderos referentes están en los barrios, cocinando con lo que hay, compartiendo lo que no sobra, soñando sin recursos. Mateo,
mientras tanto, se convirtió en el favorito de todos. Hablaba con quien se le cruzara, regalaba dibujos que él mismo hacía durante los paneles, e incluso logró que lo dejaran contar su experiencia en una de las charlas juveniles del evento. Subió al escenario con una seguridad asombrosa para su edad. Yo antes creía que los héroes tenían capa. Pero ahora sé que también usan delantales y cocinan para mucha gente, dijo, provocando risas y aplausos. A su regreso al país, Daniel fue recibido con reconocimientos, propuestas, promesas políticas. Le ofrecieron cargos, candidaturas, asesorías internacionales. Pero él rechazó todo con una frase que repetía como un mantra. No vine a salvar el mundo. Vine a no rendirme ante él. Sin embargo, algo cambió tras el viaje. No en él, sino en cómo lo veían los demás. Empezaron a surgir imitadores, algunos genuinos, otros no tanto. Se volvió tendencia a hablar de modelos Daniel, métodos Teresa, estrategias Mateo. Incluso hubo quien quiso vender cursos online sobre su experiencia. Eso lo inquietaba. No quería que su historia se volviera una marca. No quería ver su rostro impreso en una taza con una frase motivacional. Así que reunió a su equipo y tomó una decisión que sorprendió a todos. Vamos a desaparecerme, dijo. ¿Qué? ¿Cómo que desaparecerte? Preguntó Victoria, desconcertada. Mi imagen ya no debe ser el centro. El mensaje sí. A partir de hoy, todo lo que hagamos será anónimo. La plataforma seguirá, los comedores seguirán, pero no más entrevistas, no más premios, no más homenajes. Si la gente necesita un rostro para actuar, estamos fallando. Tiene que nacer de adentro. La decisión fue radical, pero coherente con todo lo que Daniel había construido. Gradualmente, dejó de aparecer en público. Se dio la vocería a otros miembros del equipo. Comenzó a trabajar desde la sombra, ayudando a formar nuevos líderes, siempre presente, pero invisible. Mateo, ya más grande, entendió mejor que nadie la decisión. Tú solo te quitaste del centro para que más puedan brillar, le dijo un día. Eso también es ser un héroe. Daniel lo abrazó con fuerza. No soy un héroe, Mateo. Solo aprendí que todos podemos ser el cambio que esperamos. Solo hay que atrevernos a dar el primer paso, incluso si ese paso comienza afuera de un restaurante que te cerró la puerta. El tiempo siguió su curso. Los años pasaron como páginas arrancadas de un calendario invisible. Daniel, lejos del bullicio mediático, encontró en el anonimato una nueva forma de libertad. Se dedicaba a visitar los comedores como un voluntario más. Nadie sabía que ese hombre de andar tranquilo y sonrisa serena era el impulsor del movimiento que había transformado tantas vidas. Y a él le gustaba así. En cada ciudad que visitaba, dormía en casas humildes, compartía la mesa con familias que le ofrecían lo mejor que tenían y escuchaba historias. Historias de pérdida, de esperanza, de lucha. Historias que no salían en los noticieros, pero que valían más que cualquier premio. Las recopilaba en un cuaderno de tapas gastadas que llevaba siempre consigo. Allí no anotaba nombres, solo sentimientos. Porque lo que importaba no era quién lo decía, sino lo que aquello decía del mundo. Mateo, mientras tanto, ya era un joven inquieto, lleno de ideas. Estudiaba trabajo social en la universidad y dedicaba las tardes a coordinar nuevos centros de formación. Pero su vínculo con Daniel seguía intacto. Más que un mentor, era su amigo, su brújula. Cada semana se reunían a tomar café en el mismo banco del parque donde una vez compartieron pan dulce. Hablaban de todo, del futuro, de la vida, de cómo mantener el alma limpia en medio de tantas luces. Un día, Mateo le hizo una propuesta que marcaría un nuevo comienzo. Quiero abrir un espacio que no sea comedor, ni escuela, ni refugio, pero que tenga un poco de todo eso. Un lugar donde las personas puedan venir a escucharse, a construir, a sanar. Un espacio sin etiquetas, sin horarios, sin uniformes. Daniel lo miró con los ojos encendidos. ¿Tienes nombre para eso? Mateo asintió con una tímida sonrisa. Quiero llamarlo la puerta que se abre. El nombre resonó en el pecho de Daniel como un eco profundo.
Por un instante, sintió que regresaba a aquel día, bajo la lluvia, frente a la puerta del restaurante que se cerró en su cara. Pero ahora era diferente. Ahora esa puerta tenía otra forma, otra dirección. Es perfecto, susurró. Porque todas las historias importantes comienzan así, con una puerta que alguien decide abrir. Y así lo hicieron. Juntos. La puerta que se abre fue inaugurada en un antiguo almacén, restaurado con manos voluntarias. No tenía letrero, ni horarios fijos. Solo una entrada siempre abierta y una atmósfera que invitaba a quedarse. Allí, ancianos contaban cuentos a jóvenes que nunca conocieron a sus abuelos. Mujeres enseñaban a otras a tejer mientras hablaban de sus dolores. Migrantes compartían recetas de sus países. Exconvictos daban talleres de carpintería. Niños pintaban murales en las paredes. Nadie preguntaba de dónde venías. Solo importaba a dónde querías ir. Con el paso del tiempo, ese espacio se convirtió en un semillero de nuevas iniciativas. Gente que nunca se sintió escuchada encontraba allí su voz. Y lo mejor, se replicó. Pronto hubo puertas en otras ciudades, adaptadas a sus contextos, pero con la misma esencia: apertura, escucha, comunidad. Una mañana, Daniel recibió una carta que lo dejó en silencio largo rato. Era de una joven periodista que había seguido su historia desde el principio, sin nunca lograr entrevistarlo. En la carta, ella decía: Hoy, por fin entendí que no necesito una entrevista tuya para contar lo que hiciste. Porque lo que hiciste está en la forma en que la gente come, en cómo se mira a los ojos, en cómo se abraza sin miedo. Tu historia no se cuenta con palabras. Se cuenta en acciones. Y esas no necesitan micrófonos. Daniel guardó la carta en su cuaderno, justo al final. No escribió ningún comentario. Cerró el cuaderno con cuidado, lo colocó sobre la mesa, y salió a caminar. Pasó por el mercado, por la vieja bicicleta de Mateo que ahora colgaba como adorno en la entrada de un centro cultural, por el mural que pintaron los niños del barrio, por el banco del parque, y finalmente, por el restaurante donde todo comenzó. Ahora era una panadería pequeña, con un cartel pintado a mano que decía: bienvenidos todos los que tengan hambre de algo, de pan, de justicia, o de esperanza. Daniel entró sin ser reconocido. Se sentó en una mesa del fondo. Una joven se acercó con una sonrisa. ¿Le puedo ofrecer algo? Lo que tengas de hoy, respondió él. Al rato, la joven regresó con una taza de café y una rebanada de pan dulce. Daniel la miró sorprendido. ¿Pan dulce? Sí, lo horneamos nosotros. Una señora llamada Teresa nos dejó su receta. Daniel contuvo la emoción. Asintió en silencio. Dio un sorbo al café, luego un mordisco al pan. Cerró los ojos. El sabor era idéntico. Como si el tiempo se hubiera doblado y estuviera de nuevo en aquella acera, con Teresa extendiéndole una bolsa de papel. Cuando terminó, se levantó, dejó unos billetes junto a la taza y salió a la calle. Pero antes de irse, escribió algo en una servilleta. La dejó sobre la mesa, sin firma, sin pretensiones. Decía: las puertas que se cierran no son el final. A veces, solo están esperando que alguien tenga el valor de empujar una nueva. Pasaron años, y la historia de Daniel se convirtió en algo mucho más grande que él mismo. No era ya solo el hombre que fue echado de un restaurante, sino el símbolo vivo de la resiliencia, la dignidad y la esperanza. Su nombre ya no importaba tanto como el impacto que sus acciones habían generado en miles de vidas. Los comedores, las redes, las puertas que se abren se multiplicaron por todo el país. Eran espacios donde no importaba la clase social, el color de piel ni el pasado de cada persona. Allí todos eran bienvenidos, y allí todos encontraban algo que no podían comprar: comunidad. Old Daniel evitaba las cámaras, su historia inspiraba a muchos a no rendirse. Su camino demostraba que las caídas no definen a nadie, lo que define es cómo te levantas y qué haces con la oportunidad que te da la vida. Un día, mientras caminaba por un barrio que parecía cualquiera, escuchó la voz de un niño que lo llamaba. Señor Daniel. Se volvió y vio a Mateo,
ya casi un hombre, acompañado por un grupo de jóvenes que escuchaban atentamente. Mateo lo miró y sonrió. ¿Vienes a la inauguración? Daniel asintió. Hoy abrimos otro centro. Uno más. Es para la gente que está en la calle, para que sepan que hay un lugar que los espera. Entraron juntos al nuevo centro, un espacio amplio, iluminado, con paredes llenas de murales y mensajes de esperanza. Jóvenes voluntarios coordinaban actividades, mientras otros preparaban la cena. Daniel sintió un nudo en la garganta. Recordó cuando él mismo caminaba sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida. Ahora veía cómo su lucha había generado algo que iba mucho más allá de él. Una mujer se acercó y le tendió la mano. Era la hija de Teresa. Había seguido el legado de su madre y ahora era voluntaria en el comedor. Gracias por todo lo que hiciste, dijo con sinceridad. Daniel sonrió. Gracias a ti por mantener viva la esperanza. Mientras la noche caía, Daniel y Mateo se sentaron afuera del centro. Miraron las estrellas, como tantas veces antes, pero esta vez no había palabras. Solo la certeza de que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y así, la historia de un hombre que fue rechazado en un restaurante se convirtió en una lección para el mundo, que no importa cuán fuerte te caigas, siempre hay una puerta que se puede abrir. Solo hay que tener el valor de dar el primer paso.